Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaré de los árboles sintácticos. Los árboles sintácticos son una representación en forma de árbol de la estructura sintáctica simplificada de un código fuente de escritorio en cierto lenguaje de programación. Cada nodo del árbol denota una construcción que ocurre en el código fuente. La sintaxis es abstracta en el sentido que no representa cada detalle que aparezca en la sintaxis verdadera. Por ejemplo, el agrupamiento de los paréntesis está implícito en la estructura. Y una construcción sintáctica como las condiciones, como los son if, do while, etcétera, 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 puede ser denotada por un solo nodo con dos ramas. El árbol de sintaxis abstracta es una estructura de datos usada extensamente en compiladores debido a su propiedad de representar la estructura del código de un programa. Un árbol sintáctico es usualmente el resultado del analizador sintáctico en la fase de un compilador. Aquí podemos ver un ejemplo. También pudiéramos imaginarnos el tema de los operadores, el más, menos, igual, el residuo, la división, la multiplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo de esta forma, por ejemplo, los operadores básicos de los tipos numéricos, enteros y decimales. Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, el cociente, el residuo, etcétera, 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 tienen tres características. La aridad, que indica la cantidad de operandos que requiere el operador. La asociatividad, puede ser izquierda o derecha, e indica la dirección en que se realizarán las operaciones cuando una expresión involucra el mismo operador. Y la precedencia indica qué operaciones realizarán primero o después cuando en una expresión se combinan operadores distintos. Así, por ejemplo, si un operador es conmutativo, entonces es irrelevante en términos de resultados. Si este es asociativo por la izquierda o por la derecha, pero si el operador no es conmutativo, la asociatividad sí es relevante. La precedencia se refiere a la prioridad de estos operadores, que normalmente también los definimos con paréntesis, de que pues, la jerarquía de que va raíces y potencias, divisiones y multiplicaciones y sumas y restas. El orden de aplica el orden de aplicaciones de los operadores se puede representar gráficamente por medio de un árbol sintáctico. Eh, Se vería más o menos así. Aquí, por ejemplo, tenemos gráficamente el ejemplo de los operadores, donde el nodo superior del árbol sintáctico es denominado raíz y los otros nodos etiquetados son sus hijos. Así estos mismos pues, pueden tener más hijos, como ya lo hemos visto en los árboles binarios y generales. Eh, estos, este árbol es un árbol general y prácticamente aquí sí se tiene que definir los hijos que puede tener cada nodo, que es la aridad. Recordemos, la aridad indica la cantidad de operandos que requiere el operador.
Por ejemplo, en los de suma y todos estos, suma, resta, multiplicación, etcétera, necesitan de fuerzas dos números para poder ejecutarse, si no, pues no sirve de nada. Eh, un nodo interno, un nodo hijo, operador con paridad 2 tiene dos nodos hijos, y un nodo interno de un operador con paridad 1 tiene solamente un nodo hijo. Y los nodos sin descendientes, o sea, que no tienen hijos, reciben el nombre de nodos terminales, que son los que están en forma de rectángulo aquí, en este ejemplo que se ve. En los árboles sintácticos, los nodos terminales corresponden a valores numéricos, estos que están viendo aquí. La evaluación de un árbol procede de las hojas y se propaga hacia la raíz. O sea, va, pues, los recorridos que ya hemos visto en clase. Esto sería todo por mi parte. Una conclusión importante sería que los árboles sintácticos son bastante importantes, en lo que se refiere al compilador, porque se compara el código fuente con el árbol. Pues el árbol no incluye ciertos elementos como las puntuaciones y delimitadores. eh, pero durante la primera etapa del analizador sintáctico, el compilador produce este árbol, y este árbol de análisis puede ser usado para realizar todas las funciones de un compilador por medio de traducción dirigida por sintaxis. O sea, hace que, pues, a la hora de compilar un programa, este árbol sintáctico es lo que es prácticamente lo que hace el compilador. Determina si la sintaxis está bien escrita, y si está bien escrita, determina lo que va a hacer. Eso sería todo por mi parte.